Nosotros en Miranda no hacemos diferencia si la escuela es nacional o estatal o municipal para atender a nuestros niños, ese es el deber ser. Hoy esto es una inversión de unos 11 millones de bolívares fuertes. Yo quisiera además aprovechar esta entrega y este encuentro con lo que corresponde al sector transporte. El sector transporte también está muy afectado producto de la crisis económica. Quiero hacerle un llamado a los padres y representantes que hay unidades de transporte escolar en nuestro estado que se paran por causa de un repuesto y es prácticamente, bueno, es un vía crucis poder conseguir los repuestos en nuestro país. Estamos hablando que la escasez de repuestos en este momento afecta alrededor de 5 millones de unidades. Estamos hablando que el 75% de los repuestos que se comercializan en nuestro país son importados. Ahí es donde yo le digo a nuestro pueblo, a los padres y representantes, a todos nuestros estudiantes, a nuestros niños, no utilizar a los niños, no manipular a los niños como vimos en días pasados en un acto politiquero en el Poliedro de Caracas, donde se utilizan a niños de nuestras escuelas para una actividad de contenido político. Nosotros estamos preocupados por la calidad de nuestra educación, por la calidad de la educación de todos los venezolanos y parte de lo que significa tener calidad de educación es poder tener una unidad de transporte que desplace a los niños que quedan muy distantes de las escuelas, que puedan llegar a la hora que inician las clases, que después puedan regresar a sus casas. Bueno, pero la educación también se ve afectada por la crisis económica, por el caos económico en cuanto a lo que es el funcionamiento de las unidades de transporte y hacerle un llamado a nuestros estudiantes, a nuestros padres y representantes, que si hay una ruta de transporte escolar que se paraliza, la razón fundamental es la falta de repuesto y como le hemos dicho, el dólar, la situación que hay con la devaluación, también afecta la educación, afecta todas las áreas de nuestra economía, todas las áreas sociales y que bueno, que esto que estamos viviendo sea una oportunidad para reflexionar si este es el país que nosotros queremos, donde tengamos que esperar semanas, meses para conseguir un repuesto de un vehículo y lo que afecta no solamente en el desarrollo, en el trabajo, sino también en la educación. Yo quisiera aprovechar también, como les decía, del acto, rechazar el acto que se dio la semana pasada. Tenemos que pronunciarnos quienes creemos en la educación para todos, en una educación de calidad, cómo nuevamente se manipula después de 15 años, se promete que se van a arreglar los liceos, se promete que se va ahorita a hacer lo que no se hizo durante años, una vez más se promete, hacían pues bueno mucho ruido de que se había llenado el poliedro para cubrir el déficit de estudiantes, jóvenes, adolescentes, que hacen falta liceos en nuestro país, hace falta construir más de 1000 liceos, se llenaría 57 veces, llenaríamos el poliedro, solamente con los jóvenes, con los estudiantes que necesitan un liceo donde estudiar y no tienen liceo donde estudiar. Entonces ojalá que estas cosas que ocurren sirvan para rechazar la politiquería también en la educación. Los venezolanos estamos cansados de la politiquería, estamos cansados también que la politiquería se pretenda también imponer, obligar dentro de lo que es la educación, que para nosotros es un tema sagrado, es nuestra bandera. Creemos que este país va a cambiar sin duda alguna, como todos queremos que cambie, en la medida que fortalezcamos la educación y que la educación sea la bandera de todos los venezolanos, la bandera de los que piensan de una forma, los que piensan de otra, no una bandera ideológica, sino una bandera que le permita al país desarrollar nuestro potencial, nuestras capacidades para tener el país de progreso que merecemos y que soñamos la mayoría de los venezolanos. Si hay alguna pregunta. Sobre la falta de recursos que ha venido denunciando a través del Twitter, incluso llegó a amenazar con sacar el pueblo Miranda a la calle para exigir los recursos. Bueno, estamos en un proceso en este momento de organización. Estamos yendo a cada comunidad afectada con la paralización de un proyecto para desde allí hacer una asamblea, llamar a nuestro pueblo a la organización y a la movilización y en las próximas horas sin duda todo ese trabajo va a tener un resultado, es decir que en las próximas horas si no hay una respuesta, el gobierno pretende pasarme a mí una factura política por mi posición política, porque además el gobierno lo que quiere es chantajearnos, el gobierno nos invita a una reunión, es para tratar de hacer creer no solamente
a lo interno, sino al mundo, que aquí hay un proceso de diálogo, que el gobierno respeta los derechos de los demás, que el gobierno respeta las distintas posiciones, y todos sabemos que no es así. Yo no voy a dejarme chantajear por nadie, como nuestro pueblo no tiene que dejarse chantajear por nadie. Entonces pretenden pasarnos una factura política, y el único estado del país donde han mandado a paralizar todos los proyectos del FCI es el estado Miranda. Estamos hablando más de 200 proyectos con una inversión de unos 400 millones de bolívares. Estamos hablando de muchos recursos que son para obras en los sectores populares, son para obras de nuestro pueblo que más dificultad tiene, porque todas las obras principalmente que nosotros ejecutamos en Miranda son para nuestro pueblo más pobre, para el que más necesita. Estamos hablando de reparaciones de escuelas, estamos hablando de construcciones de nuevas escuelas, estamos hablando de obras de servicios públicos, de agua, obras de electrificación, rutas de transporte, estamos hablando de cisternas de agua. Ayer, el sábado, lo decíamos a nuestro pueblo en Tapipa, la situación de falta de agua que viven muchas comunidades del municipio de Acevedo, de nuestra región de Barlovento. Estamos hablando de algo que es sagrado, y con eso pretenden jugar. Ese es el diálogo al que llama el gobierno, por lo visto. Un diálogo de mentira, un diálogo chantajista, que aquí lo que quieren es que todo el mundo se ponga de rodillas. Aquí nadie se va a poner de rodillas, aquí hay principios que defender, proyectos que defender, una visión que defender, y que esa visión además no es para un partido político, esa es la visión para todos, porque nosotros siempre hemos dicho que todos somos todos, y que Miranda somos todos, y que Venezuela somos todos. Gobernador, ¿qué mensaje le manda usted a los estudiantes que siguen manifestando? Mire, mientras haya problemas y mientras haya un gobierno que se tape los oídos, que no quiera escuchar, que pretenda continuar con posiciones intransigentes, que pretenda, por ejemplo, lo que ustedes ven en el estado Táchira. Nicolás odia al estado Táchira, lo odia, y lo demuestra en todas estas semanas de conflicto, que no haya sido capaz de ir hasta allá a escuchar, a, como dicen, abrir realmente un espacio de comunicación, de conversación. Si hay un pueblo golpeado en nuestro país, el pueblo tachirense. Y fíjense cuál es la respuesta del gobierno: más represión, más uso de la fuerza. Usted no resuelve un conflicto alentando el conflicto, usted no resuelve, usted no apaga el fuego echándole más gasolina. Si el gobierno no cambia su actitud, si el gobierno no escucha las reivindicaciones, porque no son solamente los planteamientos de los estudiantes, aquí cualquier venezolano tiene un planteamiento que hacer. Incluso los seguidores de la causa del gobierno también tienen planteamientos que hacer. También les afecta la crisis económica. ¿O es que acaso la escasez no afecta a todos los venezolanos? La escasez, la inseguridad. ¿Y qué hace el gobierno frente a eso? Siempre buscar un culpable a quien echarle la culpa, o decir que es algo artificial, y no escuchar los planteamientos, que son planteamientos válidos, son planteamientos constitucionales y son planteamientos de fondo. Mientras el gobierno no escuche los planteamientos que hay en la calle, la situación de conflictividad va a continuar en el país. ¿Qué sí hemos dicho nosotros? Que la conflictividad hay que llenarla permanentemente de contenido. Los problemas nos unen, la escasez nos une, la inseguridad nos une, los graves problemas que estamos viviendo en nuestro país nos unen. Unámonos, no permitamos que el gobierno nos divida, no permitamos que el gobierno, ahí se quemó en estos días el Ávila, y estamos en una época donde se producen incendios, y ahí tienen ustedes, el gobierno irresponsablemente va y señala, en vez de ver qué fue lo que ocurrió, va y señala y dice que esos son grupos que están incendiando el Ávila, o en estos días que decían que los grupos que están protestando han talado 5.000 árboles. ¿Usted sabe lo que es sacar 5.000 árboles? Y como eso, por ejemplo, el asesinato de esta joven que nos duele en el alma, la joven Urquiola, que trabajaba en Venevisión, que esa misma noche, pues bueno, inmediatamente nuestra respuesta fue narrar los hechos, decir que era lo que los testigos estaban indicando que había ocurrido allí, y ustedes escucharon al gobierno,
a sus voceros, incluyendo a Nicolás Maduro, señalándome que yo era responsable de la muerte de esa joven, donde además la joven, su madre es cercana a nuestro gobierno regional, trabaja con nosotros, es decir, una persona que conocemos, que nos duele en el alma, y ustedes ven esas declaraciones irresponsables y resulta que el que la mató, porque la asesinaron a esa joven, está fugado y tenía credenciales además de un cuerpo de seguridad que controla el gobierno y además vinculado a una ministra que por más que ella quiera tratar de lavarse el rostro y tratar de siempre huyen hacia adelante porque nunca van a asumir la responsabilidad de su desastre. Bueno, ahí tienen ustedes, se tuvieron que tragar las palabras, pero y el daño y eso encadena, ¿quién recoge eso? ¿Quién recoge todo ese lenguaje de odio, de división, de aquí de tratar de que el pueblo nos enfrentemos unos con otros? Yo rechazo ese planteamiento, no estoy de acuerdo con ningún tipo de confrontación, ni estoy de acuerdo con ningún tipo de situación de violencia, la rechazamos. Ahora, ¿quién promueve ese escenario? ¿Quién lo alimenta todos los días? El gobierno, y hay que decirlo. Y hay que, en el poquito espacio que podamos tener para decirlo, hay que decirlo y hay que repetirlo. Porque esto que están haciendo, que es lo que a nosotros sí nos preocupa, está abriendo unas heridas que cada día por lo visto son más profundas entre los venezolanos. Y nosotros tenemos el compromiso histórico y el compromiso frente al futuro que esta situación cese y que aquí tengamos todos los venezolanos, nos podamos unir frente a quienes quieren que este país vaya hacia atrás, frente a quienes quieren que este país siga sumido en el caos, que tiene nombre y apellido el responsable, ustedes lo saben, Nicolás Maduro y lo que él representa, y el gobierno que él representa. ¿Qué va a pasar en San Diego y en San Cristóbal? ¿Se van a llamar elecciones? ¿La oposición va a trabajar por nuevos candidatos? ¿Cuál va a ser la posición de la Mesa de la Unidad? Porque se está irrespetando la voluntad de los electores. Bueno, esos juicios que hicieron, esos son los juicios típicos de una dictadura, esos son los juicios exprés típicos de regímenes como los nazis, el fascismo. Ahí tiene usted un ejemplo de lo que es el fascismo, un juicio sumarial expreso que no solamente condenó a un alcalde sin ni siquiera darle la oportunidad de defenderse, del derecho a la defensa que tenemos cualquier venezolano, que está previsto en la Constitución, sino además revocó el mandato que el pueblo le había dado en el municipio de San Diego, el municipio San Cristóbal. O sea, se llevaron por delante la opinión del pueblo, que es el que decide, que es el que tiene que tener siempre la última palabra en términos de la elección, del mandato que recibimos nosotros. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, el gobierno habla de la convocatoria de un proceso electoral, que sí creo yo que la resistencia y hacerle frente a esta situación de atropello jamás debe ser entregándoles al gobierno, que eso es lo que ellos quisieran, entregarle esos municipios. Eso es lo que ellos quisieran. Y allí tenemos nosotros que hacer todo lo contrario. Precisamente en esos municipios, la mejor manera de resistir es teniendo una persona en la alcaldía que mantenga intacto el espíritu, el proyecto, el propósito de los alcaldes, tanto Escaranos como Ceballos. ¿Qué Consejo Nacional Electoral va a organizar ese proceso electoral? Bueno, el poder, eso es parte de lo que nosotros hemos planteado para un diálogo sincero, real en el país. Estos poderes públicos no representan ni están apegados a la Constitución ni representan al país. Estos son poderes públicos secuestrados por un partido político. Nosotros, para poder salir de la conflictividad, tenemos que renovar los poderes públicos, hay que reinstitucionalizar todos esos poderes. Entonces, bueno, eso es parte del debate que nosotros creemos que debe llevarse con UNASUR. Claro, pero Claudia, depende cuál es la comisión que tú vayas a designar, el comité de postulaciones, ¿qué van a hacer ellos mismos? O sea, se van a pagar y se van a dar vuelto. Eso es inaceptable para el país, eso es inaceptable. Bueno, vinieron unos cancilleres de UNASUR, ellos están en conocimiento de esta situación. El gobierno insiste, el gobierno tiene una necesidad, el gobierno tiene frente a sí
la peor crisis económica que está empezando, el país va hacia una debacle económica y ellos saben, por más que quieran ahora tener posiciones intransigentes, ellos saben que esto va, si nosotros, los venezolanos, nos unimos sobre la base de nuestros problemas, vamos a tener una fuerza que va a tener digamos, la firmeza para exigirle al gobierno que el tema de los poderes públicos no puede ser más de lo mismo, que el tema de los problemas no puede tener las mismas respuestas. Ese es el llamado que yo he venido haciendo desde el primer día, que nosotros tenemos que unirnos frente a los problemas, que tiene que ser una unión de quienes viven en los barrios como quienes viven en las urbanizaciones, porque la clase media y los sectores populares pueden encontrarse frente a sus problemas y tener una fuerza que le permita a nuestro país salir de este caos. Y parte del caos también son el tema de los poderes públicos. Entonces yo creo que el gobierno sabe que aquí va a venir, que ha estado jugando su juego, que es el juego de la violencia, que es el juego de dejar, digamos, de alentar los conflictos en zonas principalmente de clase media, en mantener la situación de conflictividad allí, para tratar de decir que, que esto es un tema de una zona contra otra, pero si nosotros no pisamos ese peine, no caemos en el juego del gobierno, esta crisis que estamos viviendo va a generar una crisis política donde va a ser mucho más débil, una crisis política más profunda de la que ya puede haber, que va a ser mucho más débil al gobierno y que le va a obligar al gobierno a dialogar. A ellos van a pretender seguir con posiciones intransigentes, de no querer revisar nada, de mantener el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, que es una vergüenza, que para nada es un tribunal donde se imparte justicia, sino eso es una vergüenza lo que allí ocurre. Bueno, si ellos mantienen esas posiciones intransigentes, aquí, ¿qué se está dando? ¿Qué se va a seguir alimentando? Las condiciones para que aquí haya una explosión. ¿Queremos nosotros que en el país haya una explosión? Yo no lo quiero. ¿Queremos que en el país haya una salida militar? Yo no la quiero. Nosotros queremos una salida constitucional, pacífica, electoral y democrática, que es la que hemos venido impulsando desde el primer día, es en la que creemos y es en la que consideramos que le va a permitir a nuestro país salir adelante. Lo demás significaría más retroceso y nosotros no queremos más retroceso, ni más herida, ni más sufrimiento para nuestro pueblo. Nosotros queremos que este país salga adelante, pues este país tiene todo para salir adelante. ¿Qué mensaje le daría a Leopoldo López López? Se lo dije a su esposa, a Lilian, se lo dijimos que esa decisión, sabemos que para nada, digamos, ahí no había ninguna expectativa por la situación que hay de secuestro del Poder Judicial. Sin embargo, por conocimiento, lo he vivido, cada decisión de un tribunal, sin duda alguna, golpea porque da mucha impotencia frente a lo que debería ser un sistema de administración de justicia que funcionara, cosa que es todo lo contrario a lo que tenemos. Entonces, que estas decisiones se conviertan en más fortaleza para seguir impulsando el proceso de cambio que clama nuestro país, para que estas decisiones demuestren lo viciado que está el Poder Judicial y la necesidad que tenemos todos los venezolanos de unirnos para defender nuestra Constitución, y defender nuestra Constitución significa, entre otras cosas, que el sistema de administración de justicia funcione, cosa que no tenemos hoy día. Así que vendrán, yo siempre digo, mire, la justicia humana, algunos se sienten con el derecho de torcerla. La justicia divina, de ella no se salva nadie. Aquellos que hoy hacen daño, el día de mañana hay un Dios allá arriba que se cobra todas las facturas, las cobra completicas. Por eso yo siempre tengo un lema que al que obra bien siempre le va bien, y al que obra mal algún día le va a ir mal. Así que hay que tener mucha fortaleza, mucha fe y mucho espíritu de hacer las cosas bien. Como hemos dicho desde el primer día, tenemos que unirnos para tener la fuerza para impulsar los cambios que merece nuestro país y que clama nuestro país. No permitamos que las voces radicales de quienes están en el gobierno y las voces radicales de quienes se dicen no están en el gobierno sigan polarizando nuestro país y sigan dividiéndonos, porque hay algo lamentable que también vemos, no solamente la radicalización del gobierno y el desastre del gobierno, sino que el gobierno busca del otro lado su interlocutor, y que por lo visto lo ha conseguido, y que entre ellos se alimentan. Lo peor que le puede pasar a nuestro país es que este país esté
gobernado, dirigido, bien sea de un lado, bien sea de otro, desde los extremos, desde el radicalismo. Con radicalismo no vamos a lograr absolutamente nada. Con radicalismo lo que vamos a seguir profundizando las heridas y allí los únicos que se sienten ganadores son a quienes les interesan las posiciones radicales porque creen que la mayoría del país sigue esas posiciones y quienes conocemos al país y que lo conocemos profundamente, sabemos que ahí no está la mayoría. Así que nosotros tenemos que poner el esfuerzo y nuestra dedicación a construir esa fuerza que es la mayoría del país, que es la que nos va a permitir lograr los cambios. Reflexionemos de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Porque le decía ahora a nuestra secretaria de gobierno, a nosotros ahora nos están parando toda una cantidad de proyectos, porque bueno, el gobernador tiene una posición distinta a otros. Entonces me pasan la factura a mí. ¿Y a quién perjudican? Perjudican a niños también, porque aquí el que tiene un transporte sabe de lo que yo estoy hablando, o el que tiene un vehículo sabe de lo que yo le estoy hablando. La crisis, el caos que estamos viviendo. Bueno, también llegó la escasez, también llegó a los repuestos. Hace unos meses atrás, unas semanas atrás, estábamos pariendo para conseguir caucho. Todavía, bueno, baterías. Entonces uno no puede poner tampoco un policía a cuidar cada unidad porque también es eso. De repente estos están robándose las baterías. Le abren el capó a los vehículos y se llevan la batería. Entonces, ¿ustedes no creen que algo está pasando que no es bueno para que estemos en esta situación? Alguien está haciendo las cosas mal. Bueno, no hace tiempo, pero digo, en estos días que está tan presente. ¿Qué significa para mí? Y con esto termino, que algo hay que cambiar. Y lo peor es resignarnos. No, bueno, la unidad está parada ahí. Algún día llegará la batería. Ajá, ¿y cómo hacen los niños y los muchachos que dependen de esa unidad de transporte, que ya asumieron esa unidad de transporte para poder llegar a su escuela, que ya tienen su rutina creada para poder llegar a su escuela? ¿Qué le decimos? Esta reflexión va a los adultos, no a los niños. Está en ustedes. Está en cada uno de ustedes de que esto cambie. Hagamos que cambie, por favor.